Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johan, soy estudiante de medicina y hoy vamos a hablar un poco de... Vamos. Oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Bueno, vamos a encontrar que las presiones del oxígeno en los pulmones y la sangre y tejidos. Y en esta presentación en especial vamos a estar ocupando mucho la presión parcial de oxígeno, lo cual se va a abreviar como PO2. Bueno, la presión parcial de oxígeno en la sangre pulmonar se eleva hasta igualar la del aire alveolar en el primer tercio del trayecto capilar. La captación de oxígeno durante el ejercicio. Bueno, va a haber un aumento en la capacidad de difusión, aumento del área de la superficial de los capilares y una relación ventilación-perfusión más próxima a la ideal en la parte superior de los pulmones. Factor de seguridad del tiempo de tránsito. Bueno, el flujo de derivación es el 2% de la sangre que va a penetrar en la aurícula izquierda, que va a pasar directamente a la aorta, la circulación bronquial. No pasa por las zonas de intercambio gaseoso. Su valor es típico en la sangre venosa de 40 milímetros de mercurio. En la sangre se mezcla con la sangre oxigenada proveniente de los pulmones y la presión parcial de oxígeno capilar sería de 104 milímetros de mercurio y la arterial de 95. Difusión del oxígeno. Bueno, vamos a encontrar que hay una tasa de flujo sanguíneo y esta tasa de flujo sanguíneo va a ser el flujo sanguíneo más el oxígeno más la presión parcial de oxígeno. Y una tasa metabólica tisular que va a ser la utilización del oxígeno menos la presión parcial de oxígeno del líquido intersticial. La difusión del CO2. Se difunde en sentido contrario del oxígeno con una velocidad de 20 veces más con la misma diferencia de presión. Hace falta una diferencia de presión menor para que difunda. Y bueno, vamos a encontrar que el transporte de oxígeno en la sangre, la difusión del oxígeno en los alvéolos de la sangre capilar, se va a dar directamente en el alvéolo. Ahí va a ser el lugar donde va a haber un intercambio gaseoso, en donde se va a intercambiar el dióxido de carbono por el oxígeno. El transporte del oxígeno va a darse 98% el transporte por la hemoglobina y el 2% va a ser disuelto. El oxígeno combinado con hemoglobina. La hemoglobina es la unión de 4 cadenas polipéptidas unidas por un grupo hemo cada una. Se combina con grandes cantidades de oxígeno cuando la presión parcial es alta y lo libera cuando la presión parcial es baja. Es decir, en el lugar donde exista suficiente oxígeno va a continuar su trayecto, pero se va a liberar cuando el oxígeno no sea suficiente y de esta manera va a ir oxigenando las partes del cuerpo que requieran oxígeno. Curva de disociación de oxihemoglobina. Bueno, la presión parcial de oxígeno de 95 en la sangre arterial, la hemoglobina saturada con el oxígeno es del 97%, es decir, 19.4 mililitros sobre 100 mililitros. La presión parcial de oxígeno es igual a 40 mililitros en la sangre venosa y su saturación de oxígeno va a ser el 5% en 14.4 mililitros sobre 1000. Y la presión parcial de oxígeno de 25 en la sangre con ejercicio moderado. En la sangre venosa con ejercicio moderado vamos a tener una presión de 25 milímetros de mercurio y una saturación del 50% en 10 mililitros de 100. El efecto amortiguador de la hemoglobina. La hemoglobina mantiene una presión parcial de oxígeno constante en los tejidos. Condiciones basales de 5 mililitros por oxígeno por cada 1000 de sangre para que se liberen y dejen de bajar hasta poco menos de 40 milímetros de mercurio, debido a que si lo superan el oxígeno no sería liberado. En ejercicio intenso la utilización de oxígeno aumenta hasta 20 veces más. Esta va a hacer que descienda la presión parcial de oxígeno hasta 15 o 25 milímetros de mercurio debido a la elevada pendiente de la disociación oxihemoglobina y el aumento del flujo sanguíneo tisular.
Las causas, bueno, va a ser a los tejidos metabólicamente activos, al aumento de temperatura, al aumento de la presión parcial de oxígeno, al aumento de la concentración de iones de hidrógeno, a la hipoxia que produce, el bifosglicerato, lo que reduce la afinidad por el oxígeno. Y este se va a desplazar hacia la derecha cuando hay menos afinidad por el oxígeno, lo que significa que se libera más oxígeno de lo normal. Del oxígeno. El monóxido de carbono tiene una afinidad 250 veces mayor que la del oxígeno. Se va a combinar con la hemoglobina en el mismo punto que el oxígeno, por lo que en cantidades pequeñas el monóxido de carbono se secuestra gran cantidad de la hemoglobina utilizándola para combinarse con el oxígeno. Nota: el oxígeno a una alta presión alveolar puede desplazarse al monóxido de carbono rápidamente en su combinación. Transporte. El carbono va a ser transportado 70% por iones de bicarbonato y el 23% combinado con hemoglobina y proteínas plasmáticas. El 7% va a estar disuelto. En conclusión, el transporte de oxígeno se nos da en dos formas: combinado con hemoglobina y disuelta en agua de la sangre. La función de la hemoglobina es importante como transportadora de oxígeno y de dióxido de carbono. El transporte de dióxido de carbono se da de tres formas: disuelto en forma de bicarbonato y con compuestos carbamínicos. La diferencia de la curva de la disociación del dióxido de carbono es más lineal que del oxígeno. Y bueno, eso por mi parte sería todo. Les agradezco su atención. Nos vemos.